Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenidos a esta presentación dentro del conjunto de actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Me llamo Juan José Alonso y he coordinado los trabajos de actualización de la Cartografía General de Referencia y Toponimia, este tema del Atlas Nacional de España. Y bueno, aunque mi labor principalmente es técnica en el área, en esta materia concretamente, pues he coordinado los trabajos de actualización de lo que es la parte de la cartografía general. He tratado algunos datos, pero bueno, muy pocos. Realmente quien conoce los datos es el equipo que os voy a presentar ahora y que está formado por miembros de la red de organizaciones científicas y académicas, REDANE 21, y por miembros del Atlas Nacional, ¿vale? También hay asesores externos a la red que han participado con nosotros, ¿no? Vamos a hacer una presentación única en la que iremos cambiando de orador y os lo iré presentando a medida que vayamos saliendo y al final pues resolveremos cualquier cuestión que se plantee. No me puedo olvidar, por supuesto, de las personas que no van a realizar la presentación y que han participado y trabajado mucho para que saliera adelante, expertos y expertas en cartografía, en geografía, en edición, en diseño, en toponimia, y que bueno, pues tienen mucha experiencia y la verdad es que ha sido pues un privilegio trabajar con ellos. Tengo que comentar que el profesor Gonzalo Méndez Martínez, profesor titular del Departamento de Geociencias Mariñas e Ordenación do Territorio de la Universidad de Vigo, no puede estar aquí. Nos iba a presentar un caso de uso de toponimia aplicada a las especies animales y vegetales, pero bueno, ha tenido un accidente esta mañana de camino al AVE. Él está bien, pero bueno, pues no puede presentárnoslo, no obstante lo va a grabar y se añadirá a la presentación que se ponga a descarga en internet. Y sin más, pues comenzamos la presentación. Os presento a Iciar Pérez Baroja Verde, subdirectora general de Cooperación Autonómica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que os va a presentar la situación de las lenguas en España. A ver, bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Instituto Geográfico Nacional por darnos esta oportunidad a la Subdirección General de Cooperación Autonómica y Oficina para las Lenguas Oficiales en poder colaborar en la elaboración de este mapa. Y quería dar especialmente quería agradecer a Juan José, a Pilar, a Bárbara, bueno, a todo el equipo. Para nosotros ha sido un placer trabajar con vosotros y conoceros y descubrir que de verdad que esta casa tiene un montón está llena de profesionales comprometidos y lo que se hace, y la verdad es que ha sido algo de lo que estamos muy, muy orgullosos. Entonces, desde la Subdirección General, que somos también a raíz del Real Decreto por el que se regula el Consejo de las Lenguas y la Oficina para las Lenguas Oficiales, somos actualmente tenemos este doble estatus, Subdirección General y Oficina para las Lenguas, que llevamos a cabo como un órgano de asesoramiento y apoyo permanente al Consejo de las Lenguas Oficiales y realizamos labores de promoción, de estudio, de análisis también de la situación de las lenguas de cara al cumplimiento de los compromisos internacionales. Pues desde aquí hemos colaborado y os quería comentar que cuando hablamos de las lenguas, pues las lenguas tienen diversas dimensiones, ¿no? Las lenguas es un instrumento para denominar objetos, pensamientos, nociones, pero es un instrumento de comunicación. Las lenguas también son un elemento de expresión cultural, de identidad. Esto también hace que muchas veces las lenguas se aborden desde una visión muy, muy pasional, ¿no? Muy desde una perspectiva más política / cultural. Y es que cuando hablamos de las lenguas podemos acercarnos desde diversos puntos de vista, desde un punto de vista científico, a través de la lingüística, de la fonética, de la gramática de una lengua, incluso ya desde una perspectiva de la programación neurolingüística, pues el uso de las lenguas en la inteligencia artificial o en personas, pues pensad con enfermedades neurodegenerativas que puedan comunicarse.
Las lenguas también tienen una dimensión sin duda económica y tenemos el PERTE de la nueva economía de la lengua en la que la lengua también es una herramienta fundamental para el progreso económico y el desarrollo de un país. Por ejemplo, pensad ahora mismo en inteligencia artificial, todo el uso predominante en inglés frente al español y cómo se potencia, ¿no? Pero las lenguas también se pueden abordar desde una perspectiva jurídica. Todo esto lo digo porque la colaboración que hemos hecho nosotros como Subdirección General o como Oficina para las Lenguas lo hemos hecho desde una perspectiva jurídica. Es decir, las lenguas pueden ser un instrumento de relaciones con la administración y también es un mecanismo a través del cual, una herramienta a través del cual acciona la administración pública, bien sea de manera presencial o bien sea analógica. Las lenguas, como tal, desde esta perspectiva jurídica, aparecen recogidas en nuestra Constitución española y la Constitución española ya desde el propio preámbulo habla de la voluntad que tiene la nación española de proteger a todos los españoles y todos sus pueblos en el ejercicio de sus derechos, de sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Y es que todos conocéis, imagino, o habréis oído hablar de este artículo 3 de la Constitución española que aborda las lenguas en nuestro país, estableciendo que la lengua es la oficial, es la lengua española oficial del Estado y que todos tenemos el derecho y el deber de conocerla y el derecho a usarlo. Y señala que son lenguas oficiales aquellas lenguas que están reconocidas como tal en las comunidades autónomas. Y cierra este catálogo o esta regulación jurídica, el apartado 3, que dice que existen, por otro lado, modalidades lingüísticas que se reconocen como un patrimonio cultural y que tienen que ser objeto de promoción y de respeto y de protección. Es decir, que en España tenemos varias lenguas. Las lenguas, yo creo que también, desgraciadamente, muchas veces las lenguas, desde una perspectiva más política, a veces nos separan, pero lenguas españolas, hay que entender que lo que son lenguas, las lenguas oficiales del Estado son todas, ¿no? ¿Qué es lo que implica una lengua? ¿Qué es lo que implica que una lengua sea oficial? Una lengua oficial, por tanto, es una lengua que aparece reconocida como tal en el Estatuto de Autonomía. Las lenguas oficiales son el euskera en el País Vasco, en Cataluña es el catalán y la lengua occitana, que se denomina aranés en el Valle de Arán, el gallego en Galicia, el catalán también en las Islas Baleares, el valenciano en Valencia y el euskera en las zonas vascoparlantes de la Comunidad Foral de Navarra. ¿Qué implica que una norma sea oficial? Pues implica que los poderes públicos de esa comunidad autónoma pueden exigir el uso de esa lengua en sus relaciones, en las relaciones de los ciudadanos con la administración y que cualquier acto jurídico público o privado relacionado de esos ciudadanos en ese territorio, de esa comunidad autónoma, en esa lengua, tiene plena validez jurídica. Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que la dimensión política de las lenguas oficiales, en la medida en que una lengua es oficial, con independencia de su realidad, de su peso sociolingüístico, es oficial cuando lo declara así una comunidad autónoma. Y en este mapa, que es en el que hemos colaborado, pues os reflejamos cuáles son las lenguas oficiales y cómo se van ubicando. Entonces, como veis, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña confluyen 3 lenguas oficiales, el castellano, el catalán y el aranés o occitano, y como el catalán también está en las Islas Baleares, se diferencia del valenciano y, bueno, pues la oficialidad también del euskera. Pero junto a estas lenguas, que son de carácter oficial como tal, recordar el apartado 3, que existen otras modalidades lingüísticas que exigen también ese reconocimiento especial o que son objetos de promoción y protección, nos encontramos con lo que denominamos lenguas minoritarias con reconocimiento legal. Es decir, son lenguas que o bien están reconocidas en el Estatuto de Autonomía como tal o en normativa, normas que no tienen este carácter oficial, pero que son objeto de protección. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos el leonés
y el gallego, y así lo reconoce como tal el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. O en Asturias tenemos el bable o asturiano, o el gallego-asturiano o eonaviego, que frente al bable y el asturiano, que está en todo el territorio de la comunidad autónoma, este se ubica más en la zona entre el río Eo y el río Navia. O en Aragón, pues se menciona, tanto en el Estatuto de Autonomía, determinadas variedades dialectales y en la Ley también de Protección y Promoción de Lenguas y Modalidades Lingüísticas de Aragón, también tenemos el aragonés o el catalán. Lo hemos intentado plasmar en este mapa con las lenguas, digamos que son minoritarias, pero que no tienen reconocimiento legal. Pero tenemos otras lenguas. Cuando hablamos de lenguas, pero otras modalidades lingüísticas que no tienen un reconocimiento como tal en una ley, pero que existen, tienen un reconocimiento cultural. No lo hemos plasmado en el mapa precisamente porque no tienen ese reconocimiento legal, pero también hay que entender que existen otras lenguas como afala, que de hecho es bien de interés cultural en Extremadura, el extremeño o el portugués oliventino. También en Murcia se habla el valenciano en una región específica, en el Carche, en Ceuta el larilla o el árabe, en Melilla el amazic o el tamazic. O incluso hay lenguas sin territorio, ¿no? Como puede ser el caló o el romaní, que tampoco se reconocen como tal como lenguas, sino como variedades dialectales del catalán romaní o el euskera romaní. Pero bueno, existen también este tipo de lenguas, o incluso otras lenguas, por ejemplo, como la lengua de signos española o lengua de signos también catalana. Todo esto no puede tener, como no, una plasmación en un mapa, pero es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? En definitiva, también desde una perspectiva jurídica y de protección y promoción de las lenguas en nuestro país, no solamente contamos con nuestra Constitución española, sino también contamos con tratados internacionales, como puede ser el propio Tratado de la Unión Europea, donde desde las lenguas se abordan desde una perspectiva más de promoción desde el punto de vista cultural, tanto en el Tratado de la Unión Europea como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero también contamos con un instrumento jurídico, un tratado internacional, en el que sí que se establecen obligaciones para los poderes públicos, que es la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa. Aquí se diferencian dos grandes bloques: las lenguas que tienen consideración de lenguas oficiales, para los cuales se establece el mayor nivel de protección, y las lenguas minoritarias, en las que esta carta se aplica en la medida en que sea posible o se tiene que tender en la medida en la que la situación de esa lengua en ese territorio se permita. En definitiva, ¿qué implica que una lengua sea oficial o no? Pues implica derechos y obligaciones para los ciudadanos y para los poderes públicos. Que una lengua sea oficial implica el derecho de los ciudadanos de poder dirigirse a la administración en la lengua que sea oficial en su territorio, y el derecho también a que los actos jurídicos, tanto del tráfico privado como del tráfico público, que puedan desenvolver en esa lengua oficial, tengan plena eficacia jurídica. Y también tiene el derecho a usar esa lengua oficial, pero también hay deberes que todos tenemos el deber también de conocer el castellano. Los poderes públicos tenemos el deber de promover, poner a disposición del ciudadano esas opciones lingüísticas en castellano o en la lengua oficial del territorio de esa comunidad autónoma. También implican deberes de cara a la educación, a la administración de justicia, en la función pública, y bueno, pues con esto un poco intentamos plasmar desde un punto de vista jurídico-político la realidad de las lenguas y cómo lo hemos plasmado en este mapa del Atlas Nacional de España. Y con esto, pues quería finalizar mi intervención con, bueno, pues dándoos las gracias con bueno, pues la denominación en distintas lenguas oficiales o lenguas minoritarias. Las lenguas suponen riqueza y yo creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, como dice la voluntad, como proclama el preámbulo de la Constitución española, y lejos de eso no nos puede dividir. Y con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Bueno,
Continúa la presentación Bárbara Alonso Tagle, técnica especialista en toponimia del Instituto Geográfico Nacional, que os va a mostrar el tratamiento de la toponimia para la cartografía que hoy se presenta. Gracias, Juanjo. ¿Ya? ¿Así? A ver, voy a ver si me manejo o me pasa. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. He aprendido mucho y me ha aportado mucho. Y gracias a todos mis compañeros y compañeras, Juanjo, Irene, Laura, Angélica, Jordi, por supuesto. Empiezo. Bueno, la toponimia. Toponimia, normalización y endónimos y exónimos. Vamos por partes. Toponimia. Un topónimo es un nombre propio de lugar. La toponimia es un conjunto de nombres geográficos de un país o región. Los topónimos pueden estar formados por un término genérico que nos indica el elemento geográfico del que estamos hablando, pues un río, un pico, una olla, y un término específico que nos indica el nombre que, o sea, nos da la particularidad del nombre del que estamos hablando. Por ejemplo, Mulhacén. Olla del Mulhacén, donde olla sería el término genérico y Mulhacén el específico, o Mulhacén, que se refiere al pico y no lleva término genérico. Pero ahora que ya tenemos claros los conceptos, lo que necesitamos es ponerlos en orden, porque a lo mejor, por ejemplo, un señor se puede levantar un día y decir, oye, pues voy a llamar al Golfo de México, le voy a llamar Golfo de América. Y otro dice, oye, pues yo le voy a llamar Golfo de Cuba. Y dice otro, pues yo le voy a llamar Golfo del Caribe. Entonces, para eso está la normalización. La toponimia normalizada es la toponimia fijada como denominación recomendada para que una entidad geográfica sea localizada e identificada de un modo inequívoco. Esta normalización la hace una autoridad en nombres y nos dice la forma cómo la tenemos que escribir. Las Naciones Unidas han publicado un glosario de términos para normalizar estos nombres geográficos. La autoridad competente en toponimia es el organismo que está constituido con potestad para tomar decisiones en asuntos de toponimia y determinar los nombres geográficos normalizados. En España, estas autoridades son la Administración General del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Política Territorial nos normaliza los nombres de comunidades autónomas, provincias, municipios. El Instituto Geográfico Nacional es la autoridad competente para toponimia supraautonómica. Por ejemplo, el puerto de Navafría o el puerto de Lozoya, que es un puerto compartido entre Castilla y León y Madrid, o las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en coordinación con las provincias, municipios, cabildos y demás. Los topónimos pueden tener tres estatus. Un topónimo oficial es un nombre establecido por una autoridad competente siguiendo un procedimiento administrativo y publicado oficialmente. El topónimo normalizado es un nombre también establecido por una autoridad competente, pero que atiende a unas normas o criterios fijados por esa misma autoridad. Y el topónimo no normalizado no está establecido por ninguna autoridad. Aquí tenemos, por ejemplo, A Coruña, que es un topónimo con estatus oficial, la Rambla del Pollo, que es un topónimo normalizado, y la Playa de Argaga, que es un topónimo no normalizado. Si queréis consultar los topónimos, o sea, tenemos el nomenclátor geográfico básico de España, que lo llevan Angélica y Jordi, y es la base, la fuente de donde deberíamos beber todos para rotular los nombres geográficos en España. Ahora vamos a ampliar un poco las miras y vamos a ver qué pasa con la toponimia de fuera de España, qué es cómo la tratamos y qué hacemos, exónimos y endónimos. El endónimo es el nombre de una entidad geográfica expresado en una de las lenguas utilizadas en la región en la que se localiza el accidente. Esto se ve más fácil con los ejemplos. Agen, no Aquisgrán, o London, que es como lo llaman en el Reino Unido a Londres. Y el exónimo es el nombre en una lengua para designar una entidad geográfica fuera del área
donde se habla mayoritariamente aquella lengua que no está ubicada. Por ejemplo, Londres es el exónimo español. Siempre le ponemos al lado del idioma en el que hablamos, exónimo español de London. O Parigi, el exónimo italiano de París. O Londra, el exónimo italiano de Londres. En el Instituto Geográfico Nacional tenemos una lista normalizada de países y capitales donde podéis encontrar la capital con su nombre local, el endónimo, y la capital con el exónimo español. Las conferencias de Naciones Unidas sobre normalización de nombres geográficos proponen unas directrices para alcanzar un uso uniforme de la toponimia, para que facilite la comunicación a nivel mundial. Por eso recomiendan el uso de los nombres locales, de los endónimos, para que haya un nombre para cada lugar. Y en la cartografía, la rotulación de nombres de uso tradicional en la lengua de los destinatarios, esto es decir, los exónimos, facilita la lectura de los mapas. ¿Qué pasa? Que la dificultad estriba en determinar la vigencia de los exónimos o nombres tradicionales, porque nadie decimos nos vamos a Tolosa para decir vamos a Toulouse. Tolosa es un exónimo que ya no está vigente y que no se puede utilizar. ¿Qué hemos hecho en el Atlas Nacional de España? ¿Cómo hemos resuelto la rotulación de nombres que no están en España? Pues depende un poco del elemento geográfico. Normalmente cuando son elementos puntuales, como las ciudades, hacemos el rótulo se forma con una combinación del endónimo y del exónimo. Porque lo que no podemos perder es la riqueza de los exónimos, ¿no? Que forman parte de nuestro patrimonio lingüístico y hay que conservarlos. Entonces, por ejemplo, Viena, y lo hemos rotulado con el nombre local y entre paréntesis el exónimo español. La rotulación de entidades geográficas pues también depende del elemento. Por ejemplo, los montes, los picos, como es un elemento también puntual, es la misma combinación que hemos hablado antes. Es el nombre local y entre paréntesis el exónimo español. Cuando no existe exónimo, ni nos lo inventamos ni lo traducimos. Ponemos el nombre local, lo rotulamos tal cual. En las áreas, por ejemplo, en los cabos, las áreas geográficas, como el término genérico, el que nos indica el elemento geográfico que es importante para saber de qué estamos hablando, hemos decidido rotular el exónimo español. En los ríos nos pasa lo mismo. Como es un elemento lineal que tú puedes seguir su curso, rotulamos el nombre local o endónimo y entre paréntesis el exónimo español si existe. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía antes. Rotulamos la capital de Egipto, Al-Qairia, y entre paréntesis, El Cairo. Por último, bueno, casi por último, tenemos el visualizador de Iberpix, donde podéis comprobar toda la cartografía del mundo y la toponimia y cómo hemos hecho su tratamiento. Y si queréis saber más de exónimos, pues está a libre descarga Los exónimos en español, que es una publicación del Instituto Geográfico Nacional. Pues nada, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Continúa la presentación Irene Calvo Alonso, técnica especialista en cartografía del Instituto Geográfico Nacional, que nos va a presentar la formación de esta cartografía. Vale, hola, gracias Juanjo. Buenas tardes. Yo voy a presentar los subtemas de cartografía general del mundo y Europa y de España. Y aunque es verdad que en el Atlas hacemos mapas con una doble vertiente, es decir, física y política mezclada, en esta ocasión hemos optado por mostrarlos los aspectos por separado. En total se han incluido 6 mapas. Por un lado tendríamos los políticos del mundo, Europa, España y sus correspondientes en la vertiente física.
Y en el caso del mundo se ha optado por utilizar la proyección de Van der Gritten, completada con 2 azimutales equidistantes en las zonas de los polos, pero en Europa y en España hemos utilizado una proyección cónica conforme de Lambert. Si nos centramos más en el mapa físico del mundo, vemos que se representan las grandes formas de relieve, como son el relieve continental, oceánico, costero, aguas continentales, aguas marítimas, y después hemos completado con algunas otras zonas geográficas. Por ejemplo, en esta zona del Amazonas vemos las grandes cuencas hidrográficas, vemos cordilleras, mesetas, llanuras. En esta otra captura lo que tenemos es ejemplos de aguas marítimas, de relieve costero, o aquí vemos cómo se han representado con ese punteado rojo zonas de desiertos o zonas pantanosas en Rusia. Hay que decir que los criterios, al ser muy amplia la zona a representar, varían de unas zonas a otras. No tiene lo mismo una relevancia un pico de 4.000 metros en el Himalaya, donde será insignificante, que por ejemplo en Australia. Por eso se decidió incluir una tabla con picos, pero picos destacados del mundo por continentes, porque si pusiéramos los picos de mayor altitud, todos recaerían en la misma cordillera o en el mismo país. Entonces, de esta manera, tenemos una visión global que además nos permite ver en qué rangos de alturas nos movemos por continente. Si pasamos al mapa físico de Europa, al aumentar la escala podemos obtener mayor grado de detalle, pero las entidades seguirán correspondiendo a los mismos grupos: relieve continental, oceánico, costero, aguas continentales, marítimas y otras regiones geográficas. Vemos que aquí, al aumentar la escala, hemos podido meter nombres de los principales glaciares y de fiordos en Islandia. O también ahora podemos distinguir aguas, tanto cursos lineales como aguas superficiales, según su estacionalidad. Aquí vemos la zona norte de África. Si pasamos a la vertiente política del mundo, también la escala nos limita, entonces solo podemos representar países y sus capitales. Los países serán todos aquellos reconocidos por Naciones Unidas, y sí que hay algunos territorios con características especiales que se ha utilizado una simbología particular para ellos. En cuanto a las capitales, se han dividido en 2 categorías: hasta 1 millón de habitantes y más de 1 millón de habitantes. Hay zonas, digamos, donde confluyen más entidades, y en este caso se ha recurrido a líneas de llamada para poder representar todos los nombres de países y capitales, pero sí que es cierto que en la zona de Europa hay tanta densidad que se ha tenido que recurrir a una leyenda numerada. En el caso del mapa político de Europa, aumentamos también la cantidad de entidades, y aquí los países representados se limitan a los territorios dentro del ámbito cubierto por la lámina. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún país que tiene un territorio, por ejemplo Francia, fuera de lo que es este ámbito, no queda representado en su totalidad. Después, en cuanto a capitales, tendremos una categoría más. Ahora se dividirá en hasta 500.000 habitantes, más de 500.000 y hasta 1 millón, y más de 1 millón de habitantes. Y además podemos permitirnos incorporar datos de ciudades de más de 500.000 habitantes y hasta 1 millón y más de 1 millón de habitantes. En este recorte vemos, por ejemplo, Alemania, donde vemos la diferente simbología utilizada. Y en algunos archipiélagos que están alejados, digamos, de sus territorios soberanos, se ha indicado entre paréntesis a qué país pertenece para aclarar. Pasamos ahora a España. Empezamos con el mapa físico, que a partir de una base de tintas isométricas combinadas con el sombreado, lo que hacemos es poner rotulación encima, y eso nos hace evocar las grandes formas del relieve. Tendremos por un lado las 2 grandes mesetas, los grandes sistemas montañosos, los grandes valles y depresiones y los 2 relieves insulares principales. A todo esto se le añade el relieve costero, como son cabos, entrantes, mares, estrechos, y la hidrografía continental, que son los ríos de las principales cuencas, lagos, lagunas, embalses. Además, se ha completado con nombres de comarcas geográficas tradicionales, con los parques nacionales, incluyendo los límites y su nombre, y con picos destacados.
Al igual que antes, hemos incluido una tabla con los picos, en este caso el pico más alto de cada una de las sierras de primer orden de España. Aunque sí que se menciona en la nota de pie de tabla que el Teide, aunque no pertenece a un gran sistema montañoso, es el pico más alto del país. En cuanto al mapa político, tendremos representada sobre una base que solo tiene la línea de costa y la hidrografía. Representamos estructura administrativa, capitales de municipio y vías de comunicación. Estructura administrativa, por una parte límites y por otro la capitalidad, los límites de nación, comunidad autónoma y provincia. Estos límites que vemos aquí en la provincia de Salamanca, representadas las diferentes simbologías, se completan y se enriquecen añadiendo los nombres de las provincias y de las comunidades autónomas para facilitar la lectura del mapa. Por otra parte, la capitalidad representamos mediante el cambio en la simbología de los rótulos, la capitalidad de nación, de comunidad o ciudad autónoma y de las provincias. Además, gracias a la elección de gamas de colores similares, podemos agrupar fácilmente las provincias que pertenecen a una misma comunidad autónoma. En cuanto a las capitales de municipio, se partió de un criterio basado en la población y se decidió representar todas aquellas de más de 10.000 habitantes. ¿Qué sucedía? Que habría algunas zonas despobladas en España, que sabemos que existen muchas, que quedaban sin ninguna referencia. Entonces, gracias a la inclusión de las cabeceras de partido judicial, dotamos de una referencia o información en esas zonas que quedaban tan vacías. Al igual que hay unas zonas despobladas, hay otras más densamente pobladas. Por ello, hay que establecer excepciones en las provincias de Madrid, Barcelona y en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Por ejemplo, vemos aquí en la zona norte de Sevilla, todo esto quedaba sin información, entonces Cazalla la Sierra es cabecera de partido judicial, entonces por lo menos tenemos ahí una referencia. En cambio, la zona metropolitana de Sevilla se cogió el límite en 25.000 habitantes y solo se representan aquellas capitales de municipio de más de ese número. Y por último, las vías de comunicación, que hemos representado carreteras y ferrocarriles. Carreteras en 4 categorías, autopistas, autovías y multicarril, que en este caso sí que distinguimos aquellas que están en uso de las que están en construcción, y después aparecen carreteras convencionales principales y convencionales secundarias. Y por otro lado tenemos ferrocarriles de alta velocidad y convencional, que también aquí distinguimos si están en uso o en construcción. Quiero señalar la gran labor de edición que se hace porque en numerosos casos carreteras, ferrocarriles e hidrografía discurren por el mismo trazado, entonces hay una gran labor de edición para separar esas líneas y evitar empastes. Y por mi parte eso es todo, muchas gracias. Gracias Irene. Continúa la presentación Roberto García Esteban, profesor ayudante doctor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que os va a presentar un caso de uso de la toponimia aplicada a la geomorfología. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, no sé si me lo he puesto bien. ¿Sí? Bueno, gracias al IGN, a Juan José, en nombre de él, pues a todos los colaboradores que hemos estado trabajando en este proyecto. A ver. Y bueno, pues yo voy a hablaros de la litonimia, perdón. La toponimia en los mapas, un trabajo que entré por casualidad, para Hojas de la Vida, con el compañero Antonio Fernández, que por una ausencia suya temporal que tuvo que irse a la Antártida, ahora vengo yo aquí a hablar de la litonimia, ¿no?
digo paradojas porque se fue a la Antártida, que es como un mapa mudo, ¿no? Y él se fue a un mapa mudo y yo vengo a hablar de topónimos y me llamó un poco la atención. Bueno, este trabajo esta parte, hemos colaborado el profesor Antonio Fernández y yo, ambos del Departamento de Geografía de la UNED, y bueno, y es la parte de la litonimia, ¿no? Dentro de la toponimia, como han expresado ya algunos compañeros, pues aquellos nombres de los lugares que hacen referencia a accidentes geográficos o formaciones rocosas y geomorfológicas, pues es lo que llamamos, es de lo que se encarga la litonimia, y a estos nombres pues los conocemos como litónimos. También se habla de una hidronimia cuando hablamos de cursos fluviales o masas de agua, oronimia cuando hacemos referencia a topónimos que se refieren a montañas, por ejemplo, pero bueno, aquí pues nos hemos encargado de 2 litónimos. Y en su elección, pues bueno, de manera representativa, pues hemos creado un mapa de litonimia referente a la toba calcárea, en la toponimia peninsular, y otro pues elegimos toponimia volcánica, pues aquellos topónimos que hacen referencia a la actividad volcánica en Canarias para cubrir un poco el espectro de la cantidad que podían ser. No confundir que el mapa de litonimia de toba pues no se refiere a lugares a determinar lugares donde haya toba, sino todo lo contrario, a ver qué relación hay entre el topónimo de toba y su distribución geográfica, ¿no? Y como veremos en el mapa, pues es bastante clara. El mapa de toba o toba calcárea, bueno, pues se ha realizado con el genérico de toba, ¿no? Pero también con todos los nombres de lugares pues, que llevaban derivados como tobar, tobilla, tubilla y tosca. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que se nos viene a la cabeza todo cuando hablamos de toba o toba calcárea. Como sabéis, la toba es una roca sedimentaria porque está muy ligada, íntimamente relacionada, pues allí donde hay o ha habido cursos de agua que llevan gran cantidad de carbonatos en disolución y que de diferentes formas pues se precipitan y crean esas formaciones rocosas o hábitats, porque el concepto de toba también es uno de los problemas que hemos tenido también a la hora de discriminar en el nomenclado y de filtrar todos esos genéricos, pues cuando se refiere a la formación rocosa, puede ser también, hay clasificaciones de hábitats, como formaciones en cascada, donde el agua todavía está fluyendo y se sigue precipitando, pero que generan hábitats biológicos con sus especies también muy determinadas. Pero bueno, nosotros nos hemos ido a la parte de la litonimia, ¿no? Un poquito más hablar de la formación geológica, como puede ser pues, esta formación cuando ya el agua pues, ha precipitado, una morfología en cascada, que daría lugar la anterior diapositiva que hace referencia al nacimiento del río Cuervo en Cuenca, y en esta pues una formación tobácea, ¿no? Ya una morfología en cascada en Albacete, con un detalle, ¿no? De cómo se ve cómo se ha ido formando esta formación rocosa, ¿no? Pues según han ido precipitando los materiales. Y bueno, pues esto dio lugar a este mapa, ¿no? Llamado litonimia, la toba en la toponimia peninsular, donde, pues bueno, vemos aquí, bueno, los topónimos que se eligieron, ¿no? Toba, tobar, tobilla, tosca, tubilla y muchos de los derivados. Como vemos, pues bueno, la distribución general, no sé si se aprecia bien, pero bueno, sí que pues bueno, se concentran en las cuencas sedimentarias, en las parameras, ¿no? Y plataformas de la cuenca del Duero, también de la cuenca del Duero, también en el Tajo y en el Guadiana. Y principalmente pues vemos que coincide claramente con este dominio calcáreo, ¿no? Que está aquí representado por unas tonalidades verdosas y vemos cómo se corresponden pues, con el sistema ibérico, con las béticas, bueno, bético y estribaciones también, los Pirineos y las cordilleras y las montañas cantábricas. Y no sé si se distingue bien desde vuestros sitios, pero bueno, vemos el término tosca, que es el puntito anaranjado, que ese sí se ve que se da un poquito más por el predominio, o sea, por la parte oriental de la península.
Este término, bueno, quedaros con él un poco porque sí que fue un poco también, nos llamó la atención, ¿no? Pues el término toba calcárea, que se llama Tosca en la península, pues como cuando pasamos al mapa de Canarias también nos apareció, nos llamó la atención a la hora que hicimos el filtrado de los nombres del nomenclato y que aparecía aquí toba, y cómo aparece toba en Canarias, ¿no? Aquí lo vamos a ver ahora. Pasamos al siguiente mapa de litonimia, toponimia volcánica en Canarias. Aquí, bueno, al principio parecía que iba a ser un mapa bastante monótono, que no nos iba a aportar mucho, pero bueno, empezamos a seleccionar pues litónimos, ¿no? Que tienen que ver con los volcanes, con la actividad volcánica, mejor dicho, y bueno, pues seleccionamos un picón, que es un tipo de lapilli, ¿no? De sedimentos así granulados, de tamaño medio, jable, ¿no? Esa arena de tipo volcánico, breña, ¿no? Como esos suelos que quedan entre depresiones y que suelen ser un poco más fértiles y evolucionados, tosca y los toscales, que aquí coincidimos con la toba calcárea, pero que nada tiene que ver en Canarias. La tosca es como en Canarias, pues es un canarismo, ¿no? Ahí se refieren a la inimbrita, que es un tipo de roca volcánica. Y bueno, tenemos otros topónimos más populares, como son el volcán, la caldera, la fajana, ¿no? Esas coladas de lava que, como veremos en el mapa, pues se van un poquito más a la costa porque se introducen en el mar y crean superficies, ¿no? Que alargan la parte terrenal. También el Malpaís, muy conocido, ¿no? Terrenos abruptos, de coladas, poco evolucionados y poco erosionados, pues que la misma palabra pues te puede hacer una idea de lo que representa. Y roque, otro de los términos clave en esta selección de topónimos, ¿no? Por lo que significa y porque sí, es un canarismo además que es con este sentido, ¿no? De geomorfológico, ¿no? De un resto erosivo procedente de la actividad volcánica, pues solo se utiliza tenemos que ir al diccionario histórico del español en Canarias para encontrarlo, porque ni siquiera en el diccionario de la lengua española aparece. Y con este significado de lo que es un pitón fonolítico en geología, ¿no? Pero bueno, con este significado de resto erosivo de la actividad volcánica, pues solo se utiliza en Canarias y no se ha encontrado que se utilice ni en España ni en otro lugar de habla hispana. Y bueno, como si os podéis más o menos hacer una idea, estos en la cartografía, pues este grupo de litónimos que hemos nombrado al principio, pues se corresponden con materiales y rocas y suelo derivado de la actividad volcánica, y el resto pues con estructuras y formas de origen volcánico un poquito más grande, y en el mapa pues han representado, para diferenciarlos un poco, con puntos, no solo verdes, sino de diferentes colores cada uno, y las estructuras volcánicas con triángulos. Bueno, y aquí por poner unas imágenes de algunos de los ejemplos, de los más, aquí tenemos el cráter de la Palma y aquí la caldera de Taburiente. Bueno, caldera, que también, por cierto, es uno de los términos que más nos ha llamado la atención, porque si bien no es un canarismo, sí que es un término geomorfológico que se acuñó, que se utilizó en Canarias. Fue el geólogo von Batz quien, a pesar de que tenía una teoría errónea de cómo se formó la caldera de Taburiente, bueno, pues sus trabajos en otros volcanes de Tenerife y Gran Canaria, y recomendado por el propio von Humboldt, fue a La Palma a estudiar la caldera de Taburiente. Si su teoría era que era una caldera lo que él llama de elevación de cráteres, pues sucesivas erupciones pues iba creciendo el cráter hasta que por la presión de los gases pues colapsaba y creaba este cráter. Y bueno, él, pues el término caldera él lo llamó así, aunque se llamaba, yo tengo por aquí caldera se llamaba, bueno, era
había un señorío de acero que era como se conocía esta zona, y bueno, tomó la forma esa de caldera y lo llamó caldera, y a partir de ahí pues eso sí se trasladó a la comunidad científica para referirnos a lo que es realmente una caldera, que es pues cuando se vacía la cámara magmática de un volcán, el colapso del volcán y crea esa cavidad, pero no en el caso, no como él decía, no, que era una por elevación del cráter. Posteriormente otro geólogo, Charles Lyell, pues sí que desmintió esta teoría y bueno, y tampoco era una caldera propiamente dicha, pero sino que atribuyó su formación al vaciamiento por erosión, ¿no? Por erosión del vaciado, ¿no? Sería una caldera por erosión. Ninguno de los términos se corresponden con caldera, pero sí que se acuñó ahí el término, a pesar de estar equivocado. Y bueno, caldera, pues hay otra caldera que se llama la de los marteles, otro tipo de caldera que también nos encontramos en el trabajo de campo, hasta a pie de carretera, muy accesible, y que a pesar de llamarse caldera también, bueno, pues es el típico ejemplo muy singular en Canarias de mar, que es fruto de la actividad hidromagmática, ¿no? Al haber una erupción y encontrarse un acuífero, pues se producen explosiones muy fuertes, y esta caldera, pues bueno, tiene apenas 500 metros de diámetro y poco menos de 100 metros de amplitud. Y bueno, pues también se denomina caldera, lo encontramos en las señales como topónimo, pero bueno, es más bien, pues es un buen ejemplo de lo que es un mar, que es como se denomina, pues un hidromagmatismo, que luego se produce en un pequeños lagos, que se llena de, como así constatan los sedimentos aluviales que hay en el fondo. Y bueno, aquí en esta señal también vemos ahí otro topónimo que hemos mencionado, de Breña. Bueno, son muy comunes en las Islas Canarias. Y bueno, por ir terminando, pues bueno, tenemos aquí, está haciendo referencia a otro de los topónimos que más nos ha llamado la atención, que es el de Roque, ¿no? Tenemos ahí el monumento del Roque Nublo, ¿no? Y bueno, pues es que domina como centinela pues todo el paisaje volcánico de Gran Canaria, pero que también se puede ver allí arriba, ¿no? A ver si sale el pico del Teide, ¿no? Aquí tenemos un detalle del monumento natural de Roque Nublo, un pitón fonolítico en términos geológicos y que son muy comunes en la isla. Y bueno, otro ejemplo es el roque conocido de los Muchachos en la isla de La Palma. Y bueno, por ir terminando, nos vamos a lo que hemos llamado antes pues, con el término de tosca, ¿no? La toba volcánica, que nada tiene que ver con la toba calcárea del otro mapa, ni en su génesis ni en su composición. Aquí, pues bueno, en trabajo de campo por Gran Canaria, pues nos encontramos con esta cantera de inimbritas puzolana de la formación Fataga, bueno, pues donde se un lugar de interés geológico que está actualmente en explotación. Y bueno, para ver un poco que no tiene que ver nada esta toba con la toba calcárea. Aquí se puede ver, y bueno, se hacen muchos estudios en esta cantera, es una cantera que está en explotación porque estos materiales pues, son utilizados para la actividad constructiva. Esta es otra formación que encontramos también, tosca o toba, es como se denominan en Canarias a las inimbritas, que es esta roca volcánica que encontramos aquí en Gran Canaria también, aquí denominada tosca o toba de colores, en el barranco de las Vacas, que es un barranco muy pequeñito, pero bueno, que aquí la actividad erosiva fluvial posterior pues ha permitido que se creen estas cárcavas, estos fondos de valles muy, muy pequeñito, y aquí pues esto tendrá un uso, aparte de científicos, también turístico en breve. Es muy chiquitito, la verdad, de fácil acceso y se colapsará pronto. Pero bueno. Y bueno, pues este es el mapa. Ya voy a ir terminando porque creo que me paso del tiempo. Y bueno, pues aquí donde, como decíamos al principio, las estructuras volcánicas mayores pues se representaron con triángulos y los depósitos o que tienen que ver con la actividad volcánica con círculos. Sí que se ve pues, una cierta correlación entre las formas de volcán y cráter que dan paso a triángulos verdes de mal país. Y bueno, el Roque es uno de los topónimos, litónimos
más extendidos en toda la isla, y así como curiosidad, bueno, el Jale, ¿no? Las arenas de origen volcánico que están muy relacionadas con la erosión eólica, pues los encontramos mayormente distribuidos por las islas de Lanzarote y Fuerteventura, no se aprecian muy bien a lo mejor aquí. Y bueno, pues este es un poco como consideración así final y reflexión, un poquito también de pues, poner en valor lo que he aprendido con esta experiencia, yo que ya te digo que he aprendido bastante y que es un mundo además que te metes con un lidónimo y empiezas a sacar, pues he querido poner esta imagen, ¿no? Pues también de agradecimiento al IGN, ¿no? Un poquito pues reconocimiento a la labor que hace entre las muchas que hace, ¿no? Como institución, lo que es al conocimiento geográfico, ¿no? Y bueno, y resumo un poco mi experiencia como en trabajar con compañeros del IGN y bueno, el paisaje geográfico. Y lo he querido todo un poquito plasmar aquí, ¿no? Pues tanto el IGN como yo como geógrafo, reivindicar también un poquito el papel de la geografía. Y bueno, el IGN pues está claro, hablando simplemente de litónimos, pues reconocer pues, que esa labor divulgativa, la oficialidad, ¿no? Porque todos conocemos nombres de lugares, pero parece que si no lo encuentras en el IGN, te vas al mapa del IGN, si no está en el mapa del IGN no es oficial. Una altitud, voy a ver si Peñalara son 2.428, 29 o 30. Bueno, pues me voy al IGN, que es el que me va a dar ese rigor científico, ¿no? Esa precisión, esa aplicabilidad con los mapas, ¿no? A todos los niveles, científicos, populares. Y bueno, era un poco, resumir un poco la experiencia que he tenido pues, al hablar de litónimos aquí. Y luego la geografía también, reivindicar un poquito el papel en el sentido de que, bueno, como ciencia del paisaje en este caso, ese análisis, esa síntesis territorial. Y bueno, pues yo no sé, el público supongo que es aquí heterogéneo o no, pero bueno, para dar a entender que la geografía, que muchas veces cuando te dicen pero ¿qué hacen los geógrafos? Pues es algo más que aprenderse esos nombres de los ríos y montañas que aparecen en esos mapas. Y que esos nombres que aquí hemos tratado como topónimos, en este caso en mi sección un poquito orientada a la litonimia de los litónimos, pues que llevan una historia pues muy, muy profunda y de mucho saber sobre el territorio, hecho que con lo que acabo ya, que me ha recordado pues una frase, resumiendo toda la presentación, que a mí me gusta mucho y que suelo recordar bastante, pues en el sentido, en esta combinación IGN, lo que acabo de comentar anteriormente, esta frase de Sigmundsen, que dice que los paisajes, a mí, que son como las bibliotecas, los depósitos y los lugares donde se acumulan las adquisiciones espirituales de la humanidad. La sociedad nos nutrimos y enriquecemos de ellos sin ni siquiera darnos cuenta, simplemente por pasar o por ver un mapa. Y bueno, en este caso, pues la geografía, como comentábamos antes, pues, sería la ciencia de los paisajes y el papel, en este caso, ¿no? Entre otras muchas labores del IGN, pues sería dentro de esas bibliotecas, ¿no? Ordenar esas etiquetas que te dan la referencia para llegar a un libro determinado. Y bueno, yo creo que aquí, muchas gracias y espero que os haya resultado interesante. Gracias. Pues continúa la presentación Angélica Castaño Suárez, jefa de Servicio Registro Cartográfico del Instituto Geográfico Nacional, que nos va a presentar un caso de uso de la toponimia aplicada a construcciones ganaderas. Esto es muy antiestético, ¿eh? Me parece fatal. No quiero decir nada, qué cabezón. Bueno, ¿se me oye? Vale, a ver que no la líe. A ver, bueno, qué fantástico, ¿eh? Me está encantando. Tanto rato hablando de toponimia y sin ser yo lo que habla, esto es genial. Bueno, me está gustando muchísimo lo de las lenguas, lo de la litotoponimia, todo, genial. A ver, que me concentre. Bien, a mí me toca hablar del mapa de construcciones ganaderas, que es un caso de uso de carácter de todo lo que viene siendo el tema agropecuario. Nosotros ya partíamos de un mapa que ya existía en la edición anterior,
¿vale? Fantástico, realizada por compañeras que, bueno, ya están jubiladas, pero que podrían seguir trabajando con nosotros. Y que, bueno, este mapa contenía 34 términos genéricos, ¿vale? Que estaban relacionados con la actividad agropecuaria, expresados en castellano. Recordamos, a que lo ha dicho Bárbara perfectamente, que el término genérico es la parte que describe el objeto geográfico que estamos viendo, ¿vale? Nos olvidamos ahora mismo de los nombres propios, no lo queremos saber de ellos para nada. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta nueva versión? Bueno, pues los criterios establecidos para la versión anterior eran estupendos y los vamos a seguir conservando. Hablamos de construcciones ganaderas aisladas, es decir, que no están anexionadas a ningún tipo de vivienda. Mientras estábamos elaborando este mapa, se puso sobre la mesa la posibilidad de incluir más objetos geográficos que contuvieran el genérico relacionado con la actividad agropecuaria, pues vienen siendo a lo mejor viviendas, entidades de población, parajes, pero viendo el resultado tras realizar la búsqueda, pues más que ayudar a ver la distribución en el terreno, ¿no?, de esta actividad agropecuaria, pues lo entorpecía. Así que descartamos y nos quedamos con los criterios originales, pues que estaban estupendamente bien pensados. ¿Qué ha sido el cambio que hemos incluido en esta nueva versión? Bueno, pues hemos incluido las lenguas de España, tanto oficiales como no oficiales. Y para ello, ¿cómo empezamos a hacer el trabajo? Bueno, pues en un primer momento, Bárbara, Jordi y yo nos reunimos, ¿no?, y dijimos, venga, pues vamos a buscar todos los términos genéricos que se nos ocurran en todas las lenguas oficiales. Y la investigación, pues la verdad es que fue bastante entretenida. Que se lo pregunten a Jordi al principio, que se entretuvo mucho. Y claro, mientras estábamos obteniendo el primer listado que íbamos extrayendo de los nombres que aparecían en el nomenclátor geográfico básico de España, un producto maravilloso que tenéis que consultar, pues bueno, pues nos fuimos dando cuenta de que, claro, mayormente somos castellanoparlantes. Y eso pues es un problema, ¿no?, porque no tenemos el suficiente conocimiento lingüístico de otras lenguas oficiales y no oficiales de España. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a preguntar a las comunidades autónomas. Entonces, este primer listado que ya elaboramos con candidatos a ser representados en el mapa, que luego vais a ver y que todavía no os enseño, pues se lo mandamos a las comunidades bilingües. Les pedimos el favor, la verdad es que es genial colaborar con las comunidades autónomas y se pusieron a investigar para enriquecer más este listado que ya teníamos nosotros. Pero seguimos trabajando y, ostras, pues nos seguimos pensando y pensamos, vamos a ver, aunque somos castellano hablantes, no tenemos todo el conocimiento del terreno. Entonces, seguimos pensando y dijimos, venga, pues vamos también a pedir colaboración a las comunidades autónomas castellanoparlantes, porque seguro que hay topónimos, en este caso términos genéricos, que describen la actividad agropecuaria, que son localismos o son particularidades del terreno que merecen ser objeto de representación. Y entonces, al final, como tenemos la suerte, porque pertenecemos también a la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, que pertenece al Consejo Superior Geográfico, y entre esta comisión especializada y su grupo de trabajo están representadas todas las comunidades autónomas, pues ahí tenemos un magnífico grupo de difusión donde les pedimos ayuda y la verdad es que la colaboración pues ha sido estupenda. No tenemos nunca queja de nuestros compañeros de las comunidades autónomas. Y al final partimos de 34 términos genéricos expresados en castellano de la versión original y nos encontramos con un listado de 247 términos genéricos expresados en todas las lenguas oficiales y no oficiales para empezar a trabajar. Pues fijaos que multiplicamos por 7 el volumen original. En un principio fantástico, pero un poquito abrumador, porque a ver quién representa en un mapa 247 términos sin morir. Bueno, continuamos la evolución de este trabajo. Hicimos la búsqueda en el nomenclátor geográfico básico de España de estos términos genéricos, ¿no?, en todos los idiomas. Y al final tuvimos, no me quiero equivocar, sí, 74 coincidencias. ¿Por qué? No es que no estén, no es que no existan. Los vocablos que describen esta actividad agropecuaria existen, pero otra cosa es que en algún momento determinado hayan sido representados en la cartografía, porque lo que nosotros necesitamos es hacer un mapa con algo que ya exista, que ya haya tenido representación. Por eso esta disminución drástica de volumen de 247 a 74. Pero ojo, que pensando en los 74 originales, pues hemos metido ahí 50 términos genéricos extras que enriquecen muchísimo el trabajo. A ver, que no me deje nada con la chuletilla. Bueno, ¿qué es el resultado? Bueno, pues el resultado son 2 mapas. El primero, en el que se representan todos los términos genéricos con mayor representación, con mayor frecuencia de representación. Y es bastante curioso de ver, bueno, primero, alabar a nuestros compañeros del Atlas porque fijaos la cantidad de elementos que tiene esta leyenda. Conseguir un mapa tan limpio y tan vistoso con semejante nivel de representatividad, pues oye, es un curro, ¿vale?
Esto no hay que alabarlo, no todo es investigación. También hay que conseguir que una representación sea atractiva. Y luego, pues, ¿qué es lo curioso? Ya toponímicamente hablando, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo que me gusta? Pues que con un mapa y con un vistazo vemos que hay topónimos que son comunes a varias lenguas oficiales. Y así de un vistazo vemos, de forma gráfica, que tienen un origen lingüístico común, el latín, el romance. Entonces, pero no solo porque tengan un topónimo que sea, un genérico que sea exactamente igual, sino a lo mejor contienen la misma raíz. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ya me lo habréis escuchado más veces que me haya oído, y es el ejemplo de corral. Tenemos corral, corralada, corralet, todos tienen la misma raíz y tienen el mismo origen y están distribuidos perfectamente por las distintas lenguas oficiales. Aquí os pongo un detallito para que veáis, ¿no?, la simbología, ¿no?, y cómo se concentran determinados topónimos en función de la lengua oficial en la que están expresados. Y entonces, bueno, pues se ve, según lo vais viendo, pues vais descubriendo un poquito más de la toponimia y de las lenguas. Y por otra parte, pues también se han representado separadamente estos topónimos relacionados con la actividad agropecuaria, con construcciones ganaderas, pero que tienen escasa representación. Estos son particularidades de la lengua que están representadas en la toponimia. Y es fantástico, pero claro, se han representado aparte porque imaginaros que estos que son tan particulares y que tienen tan poca repetición se representasen con los otros, pues quedarían diluidos en el mapa. Entonces, pues los compis del Atlas tuvieron la fantástica idea de representarlo aparte, porque así de un vistazo podemos ver ciertos localismos que están muy concentrados y muy correlacionados con su lengua oficial en un mapa. Entonces, a ver, yo he ido rápido porque a mí me habían dicho que tenía 5 minutos y soy muy disciplinada, pero yo termino aquí. Yo no voy a hacer más spoilers. Yo creo que lo mejor que podéis hacer, compis, y yo os recomiendo encarecidamente, casi es una obligación, es que cojáis este tomo, que le leáis, que le disfrutáis, que veáis los mapas y que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Y yo por mi parte nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que un mapa se expresa por sí mismo, pero explicado por un experto dice muchísimo más. Entonces, muchísimas gracias por haber participado en la presentación. Yo prefería que esta presentación estuvierais los que realmente sabéis de estos datos y os agradezco vuestra presencia, de verdad. Podemos pasar al turno de preguntas. Compañeros, si queréis, pues salimos, así además se nos ve a todos. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, pues... Hola, qué guay, funciona. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ha quedado todo muy claro, por lo que veo. La verdad, no lo sé. Perdón, Sí que... vamos a volver a formular la pregunta porque como se ha grabado, Bueno, por favor. La pregunta que he hecho es que si la persona que nos ha hecho la primera ponencia sabía informarnos de cuántas lenguas vernáculas hay en la Comunidad Europea. Mira, Porque yo, así a grosso modo, pienso que Italia, que ha tenido una historia tan sectorial, digamos, hasta llegar a la unificación de Italia, pues claro, mantiene muchas lenguas vernáculas y muchos dialectos, igual que Francia y ya otros países, pues bueno, más alejados no tengo tanto conocimiento, pero que seguramente hay, a lo mejor, centenares de lenguas vernáculas, ¿no?
Sí, sin duda. No te puedo dar un número, lamentablemente, pero sí que te sugiero que, y se puede ver en el Boletín Oficial del Estado, que consultéis la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que viene ahí el instrumento de ratificación y viene ahí las adhesiones de todos los países que se han adherido o han suscrito, han firmado esta Carta Europea, y es muy curioso ver qué lenguas hay en los países, ¿no? Evidentemente, pues el caso de Italia, o Alemania, o por ejemplo, pues ámbitos donde, por ejemplo, el romaní sí que tiene ese carácter de lengua objeto de protección, ¿no? Pero sobre todo se ve como la historia de Europa, o sea, ves la historia de Europa, ¿no? Los propios cambios de fronteras, pues yo qué sé, pues ver cómo a lo mejor en Rumanía pues se protege el húngaro, ¿no? O sea, es algo muy interesante ver todas las lenguas que son objeto de protección como lenguas minoritarias o lenguas regionales en cada uno de los territorios. No te puedo dar, desgraciadamente, una cifra porque me pillas en ese sentido un poco fuera de juego, pero sí que te recomiendo si te interesa, que lo veas, porque es ciertamente interesante. Gracias. Yo os quería preguntar, yo creo que será Irene o Bárbara o incluso Juanjo, preguntaros el tema, si nos podríais indicar un poquito más los criterios a la hora de representar, por ejemplo, en los mapas políticos, las fronteras, todo eso, cómo preguntaros, o sea, para que nos aclararais un poco los criterios para representar las fronteras. Es decir, sé que habéis hecho consultas y demás, sobre todo de los territorios en conflicto. Y luego también otra cosa, lo de los territorios en conflicto. Bueno, nada más, simplemente eso. Bueno, en respuesta a ese asunto de los territorios en conflicto, estamos alineados con el Ministerio de Exteriores. Es decir, cuando hay un territorio, pues bueno, que puede dar lugar a algún conflicto, como el que se está mostrando ahora en pantalla, pues lo que se hace es hacer una consulta al Ministerio de Exteriores y realizamos la representación siguiendo un poco las pautas que nos dan. Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo para que no haya ningún tipo de problema y porque, bueno, pues porque representa, al final estos mapas representan la posición, un poco un posicionamiento también político del Estado, ¿no? Entonces, pues ocurre también, por ejemplo, no solo con Palestina, con el Sáhara Occidental, y esto luego se traslada a otras cartografías en visualizadores en Internet. También, ahora quería hacer otra pregunta y en este caso era, bueno, y sobre todo un reconocimiento al nomenclátor geográfico básico de España, porque es una labor fundamental. O sea, sois información geográfica de referencia para toda la toponimia. Y entonces, animaros, pues eso, a que continuéis con la labor, porque digamos que es de donde nos vamos a alimentar el resto de cartografía derivada para que sea toda consistente entre ellas, cartografía derivada y cartografía básica. Y nada, animaros en ese tema, sí. Gracias. Gracias. Es un... Sí, acércatelo. Esto es muy raro. Vale, que me arrimo. Que muchas gracias, efectivamente. Somos como un pequeño pueblo galo dentro del IGN, pero bueno, sí, somos información geográfica de referencia, estamos muy coordinados y cada día más con la Subdirección General de Cartografía, sobre todo con BTN, que es la que luego nutre a todo el tema, el resto de mapas, tanto básicos como derivados, como temáticos. Y estamos muy orgullosos de poco a poco el trabajo que estamos haciendo. La verdad es que nuestro proyecto más ambicioso ahora mismo es conseguir coordinar el nomenclátor geográfico básico de España con la toponimia procedente de las comunidades autónomas, que dicho así parece muy fácil, pero es un proyecto bastante titánico. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando en ello. No decae el ánimo, no penséis que no. ¿Alguna pregunta más?
Nada, yo quería preguntarle a Irene si ha tenido mayor o menor problema a la hora de rotular tanto los exónimos y los endónimos, si eran muy largos o si el elemento era muy pequeño para rotular. A ver, problema, ya os he enseñado en las imágenes que a veces con las líneas de llamada se solucionaba, pero Europa es que era inviable. O sea, al final, anteriormente solo representábamos el exónimo, pero ahora al ir incorporando los endónimos es muy difícil cuadrarlos, hay que hacer una labor de chinos, como diríamos, para organizar todo, pero a veces no nos queda más remedio que recurrir a las leyendas numeradas y ubicarlo un poco fuera de la zona cartografiada en algún hueco disponible. Y sí, también en el caso, yo creo que es en el mapa del mundo es en el único que hemos tenido que utilizar esta solución, en los demás se ha conseguido Europa y España, porque España son muchas capitales de municipio y se ha conseguido rotular todo sin necesidad de poner, digamos, información en un apartado separado, digamos. Pero sí, el trabajo es minucioso. Enhorabuena. Gracias. Solo comentar y añadir únicamente esta cartografía está ligada a lo que se publica en el libro, entonces tiene el formato obligado reducido porque el mismo mapa, que luego os podéis acercar si queréis, están aquí las láminas, se publican de forma independiente las láminas, pero luego ese mismo mapa va al libro, entonces estamos constreñidos por ese formato. Luego tenemos otros formatos más grandes y es un poco la razón de que hay que introducir la información utilizando distintas soluciones, claro. Mi pregunta también es para Irene y un poco al hilo de las anotaciones, que las anotaciones las puedes mover dentro del mapa, pero los ríos y por dónde va la vía del tren y las carreteras no las puedes mover. Claro, entonces, ¿el criterio cuál es? Según la zona, pongo uno por encima, otro por debajo. Lo primero que prima es la hidrografía. La hidrografía se mantiene y en función de ello y de la simbología, o sea, nosotros hemos colocado arriba de todos los ferrocarriles porque es una línea muy finita negra y se lee perfectamente, y por debajo con más grosor las carreteras en las diferentes simbologías que van en los tonos rojo combinado con blanco. Pero se mantiene la hidrografía y a partir de ahí se desplazan carreteras o ferrocarriles. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muchas veces una carretera o un ferrocarril va cruzando un río de un lado a otro, de diversos puentes, entonces ahí va toda la tarea de edición manual, porque con herramientas, digamos, de generalización automática no nos resuelven los casos y a lo mejor automáticamente te dispone la carretera a la derecha de un río cuando tiene que ir a la izquierda. Esto todo lleva a una revisión a posterior de la herramienta automática, digamos, que es pues con imágenes de satélite, tú vas viendo por dónde discurre mayoritariamente el trazado y la pones bien a la derecha o a la izquierda y le haces más o menos quiebros, pero siempre manteniendo una idea intuitiva del trazado que tiene la vía en la realidad. Y así se ha solucionado. Muchas gracias. También, a raíz antes de lo que me comentabais de colocar los rótulos, tener en cuenta que hay muchas comunidades autónomas con doble denominación, entonces eso implicaba una dificultad añadida que teníamos, no es simplemente Pamplona, es Pamplona / Iruña. Entonces todo eso hace aumentar el tamaño de los rótulos y lo cual lleva más espacio a ocupar de cada uno de ellos. Hola, yo quería dar la enhorabuena a todo el equipo por el resultado de este trabajo, que es extraordinario, y también quería aprovechar a recordar a antiguas compañeras que están jubiladas y que hicieron una labor primera para todo este trabajo, como Margarita Azcárate, con sus investigaciones de los topónimos de las construcciones ganaderas, y también a Adela, que fueron ambas dos pioneras de la toponimia, maestras de todos los que aprendimos detrás de ellas, y también como un reconocimiento de la labor de los geógrafos, como ha hecho Roberto también, de la importancia de esta disciplina en aunar el conocimiento geográfico y humano. Así que nada, muchas gracias
y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda más? Por aquí tenemos una... Hola, yo os quería preguntar sobre los mapas temáticos de toponimia, si hay más, el de litonimia y el de las instalaciones ganaderas, si existen más mapas temáticos en este libro, o sea, en esta parte, y por qué se ha elegido el mapa, el de las instalaciones ganaderas, por ejemplo, por qué se ha elegido ese tema, si es porque hay mucha variabilidad de topónimos y si eso se da en otros casos. Bueno, puedo contestar a la primera parte, que es realmente hay más mapas y de hecho la persona que no ha venido iba a presentarnos dos tipos más de mapas. Se podía haber elegido realmente cualquier temática, pero bueno, durante las primeras reuniones pues se habló de hacer varios casos de uso que representaran a las formaciones vegetales, a animales y a las formaciones rocosas. Entonces, pues por eso se habló de litonimia, fitotoponimia y zootoponimia. Nos ha faltado la presentación de fitotoponimia y de zootoponimia, pero vamos, están recogidos en la publicación. Concretamente, los casos son Quercus, encinas y el lobo. Además son unos mapas estupendos. Es que hemos colaborado tanto con Gonzalo, yo me he quedado con muchísimas ganas de conocerle porque se ven muy bonito, mirar el tomo que está muy chulo, la distribución de las distintas especies, en este caso de Quercus, ¿vale? que existen por España, y se ve muy bien la distribución en función de su hábitat. Entonces, ese mapa es muy bonito. Y además la búsqueda ha sido muy interesante porque ha hecho una labor, primero hubo una investigación donde le proporcionamos y luego le ha hecho un expurgo detallado de todas aquellas denominaciones que realmente representaban esa fitotonimia, ¿vale? Y por otra parte también hizo un estudio, Gonzalo, de la distribución del lobo en España. Entonces, la búsqueda de esos topónimos y luego la correcta localización del topónimo que de verdad describía el lobo y no estaba relacionado con otros estudios o otros usos o otros hábitats, pues también ha sido muy interesante y también es uno muy chulo. Y respecto al de construcciones ganaderas, pues la idea original era mantener ese mapa que ya existía en el tomo anterior y traerlo a nuestros días pues con el uso de las lenguas oficiales, porque es verdad que el mapa que estaba anteriormente en la antigua edición pues era muy chulo y además conjuga en esta ocasión el nuevo, ¿no? Tú puedes ver con un uso, ¿no? humano de la toponimia, ¿no? Porque en el fondo la actividad agropecuaria es una actividad humana, ¿no? Hasta ahora hemos visto pues litonimia, que es una cosa de geomorfología, fitonimia relacionado con las plantas, zoonimia relacionado con el lobo y luego pues una cosita así que estuviera como relacionada con la actividad humana, pues mantuvimos, ¿no? SD, construcciones ganaderas. Trayéndolo a nuestros días y además tú puedes ver en un mapa pues ya no solamente el tema de construcciones ganaderas, que a priori te puede parecer uno más interesante, pero también puedes ver ahí lenguas, ¿no? Idiomas, usos que da el humano, en este caso en España, que tenemos una riqueza lingüística extensísima y maravillosa, pues cómo eso se refleja o cómo lo recoge la toponimia. Entonces, este mapa que ya no es porque lo haya hecho yo, es que tiene un gran valor, ¿no? Porque tú puedes ver de un vistazo distintas lenguas oficiales, distintas particularidades, distintas distribuciones, el bable, cómo queda representado aunque no sea una lengua oficial, lenguas oficiales que están comunes y que se extienden fuera de las fronteras propias de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ese es el rollo un poco del de construcciones ganaderas. Vamos, que cogéis el tomo. Porque además, lo has dicho, toda la base de todos los topónimos, los términos genéricos de los mapas temáticos de este tema proceden del nomenclátor geográfico básico de España, porque había que poner un filtro y la base era esa. Y luego ya se han filtrado. Desde la lengua me enrollo en esto. Hicimos un estudio porque, claro, el nomenclátor geográfico básico de España parte de unos topónimos que están
mejorando. Y por otra parte está BTN con sus trabajos continuos de actualización, ¿no? Con esa cadencia tan frenética de cambios. Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor conviene, que lo hicimos, hacer un estudio de qué sobra o qué le falta al nomenclátor geográfico, ¿no? Y después de hacer el estudio, pues nos dimos cuenta de que ni le sobraba ni le faltaba. De hecho, tenía algún topónimo más, en este caso representativo de construcciones ganaderas y de fitonímia, más que lo que conservaba en ciertas partes la BTN. Entonces, al final, ¿no? de estos POIs que nos pasó BTN, o de estos nombres, de estos puntitos, de nuestras etiquetas de nuestros topónimos del nomenclátor geográfico básico, pues nos quedamos con el básico porque cubría pues de forma bastante elocuente todo lo que es el territorio. ¿Alguna cuestión más? ¿Nos habéis quedado con las ganas de seguir profundizando? A ver, es que se quedaron muchos en el tintero. Se quedaron en el tintero en los debates, en todas estas reuniones que tuvimos. En esa tormenta de ideas inicial para realizar mapas hubo muchos, ¿no? La representación de... A mí es que uno de que me gustaba y al final se quedó fuera de esto fue la distribución, porque del topónimo Wad, ¿vale? Que viene de procedencia árabe para referirnos a hidronimia, a ríos. Y quedaba muy chulo, ¿no? Porque veías cómo el Wad se extiende hasta prácticamente la cornisa cantábrica, ¿no? Quedando muy concentrada en la parte sur y tal. O sea, esto de la toponimia da para estudiar y estudiar y estudiar. Y en nuestro departamento estamos encantados de que conviváis con nosotros. ¿Tienes a mano izquierda a Roberto en la academia? Supongo que comete las tesis doctorales sobre el tema. Sí, bueno, yo precisamente iba a hacer una intervención, no sé si se me oye. Sí. Y era porque yo en mi intervención, pues al final acaba con una reflexión, ¿no?, de la labor del IGN y hablaba de oficialidad, que eso que parece que hasta que no está en el IGN no. Y bueno, a mí, la verdad que yo me he peleado también con el nomenclátor, me parece, os felicito me añado a las felicitaciones del compañero por la labor que hacéis, pero sí que me surgió, me surgieron muchas, pero bueno, por lanzarla y dejarlo ahí, hablabas tú de filtrado, de la toponimia general, en ese proceso de crear o de ampliar o de filtrar, si hay me surgió la duda de, hablamos de oficialidad y lo contrario sería lo no oficial, ¿no? Los lugares que conoce gente, que tú vas a un sitio y la gente del pueblo pues te comenta, ¿dónde está? Quiero subir a este pico. Bueno, pues coges y te habla de topónimos que no aparecen, que no son oficiales. Ahí la lanzo porque a lo mejor da lugar a nuevos proyectos, ¿no?, de esa terminología popular. Y en el caso de los expertos en el tratamiento de estos topónimos, si hay algún filtro, o dicho de otra manera, también popular, cuando un topónimo pasa a ser oficial. Porque yo pienso que puede ser interesante, se me ocurrió así, se me planteó la duda, puede ser interesante y ahí la dejo. Siguen tirando de la lengua, ¿eh? Sí. Pues mira, el nomenclátor geográfico básico de España no solo recoge topónimos oficiales, empezando por ahí. De momento nosotros tenemos todo lo que proviene del nomenclátor, todo lo que está en el nomenclátor geográfico básico de España es toponimia tradicional que estaba plasmada en el mapa topográfico nacional. La primera edición del mapa topográfico nacional se empezó a hacer en 1870. O sea, imaginaos toda la toponimia que está recogida desde el primer corpus toponímico a nivel español, estatal y iba a decir casi europeo, porque el hacer el mapa topográfico a escala 50.000 supuso tomar datos de campo a escala 25.000. Imaginaos la toponimia que se recopiló en esa primera edición. Fantástico. Toda esa toponimia es toponimia tradicional, porque los topógrafos iban a campo, pero no iban solos. Iban levantando los objetos geográficos que veían, pero iban acompañados de peritos, de persona de campo que normalmente se le proporcionaba a los ayuntamientos. Entonces, esa toponimia que está recogida, en el fondo, es la tradicional. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una pequeña restricción de escala que estamos superando. ¿Vale? La estamos superando porque, aunque haya un Real Decreto, una normativa detrás que nos dice que tenemos que hacer el nomenclátor geográfico básico de España a partir de topónimos georreferenciados sobre escala 25.000 o mayores, hoy en día tiene poco sentido, teniendo en cuenta que trabajamos con visualizadores, con puntos de zoom, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que se está rellenando el nomenclátor. ¿Cómo? Pues pasito a pasito. Primero estamos terminando de corregir lo que tenemos.
como te decía, no todos los topónimos son oficiales. El nomenclátor es oficial. ¿Por qué? Porque lo hace la administración pública. Pero dentro luego cada topónimo tiene su estatus. Tenemos topónimos sin estatus, no normalizados. ¿Por qué? No porque estén mal, es un topónimo tradicional. Lo que pasa es que todavía un organismo competente no lo ha revisado. Cuando un organismo competente revisa un topónimo, tasca, normalizado. Para nosotros, que esté normalizado o que esté oficializado, lingüísticamente o toponímicamente están al mismo nivel. Administrativamente no, nos conviene que todo esté oficializado, porque si algo está oficializado tiene un peso, no es inamovible, porque en toponimia, la toponimia es como la lengua, está viva y pertenece a los usuarios, ¿vale? Pero si ya es algo oficial, eso significa que ya no solo ha sido revisado por un organismo competente, sino que encima además ha pasado por un procedimiento administrativo. Tiene un peso muy grande. Entonces, tenemos esos tres estatus, ¿no? Normalizado, tal. ¿Cómo estamos rellenando el nomenclátor? Pues poco a poco, con la coordinación que estamos haciendo con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, que algunas están haciendo una labor, casi todas, maravillosa en cuanto a la elaboración de nomenclátoros y el mantenimiento de la toponimia tradicional, están desarrollando poco a poco sus nomenclátoros. Algunas están ya en el top de desarrollo de nomenclátoros. Y con esa coordinación que estamos, esa corrección que estamos haciendo de nuestro nomenclátor con el suyo, pues poco a poco vamos incorporando topónimos en la medida de lo posible, porque tened en cuenta que el nomenclátor geográfico básico ya tiene 1.000.000, casi 400.000 topónimos. Bueno, no, esto no es verdad. Tiene 1.400.000 registros. Un registro contiene todas las denominaciones que se le puede dar a un objeto geográfico. Un ejemplo que uso siempre y que es famosísimo, Donostia, San Sebastián. El objeto geográfico, esa capitalidad, tiene dos denominaciones, Donostia y San Sebastián. Una es un identificador geográfico, Donostia, y la otra es un nombre alternativo, con el mismo nivel de uso. Pero son dos topónimos, o sea, un registro ya tiene dos topónimos. Os imaginad que tengo 1.400.000 registros y que algunos de estos registros, calculemos que unos 100.000, tengan denominaciones alternativas y o variantes, que esa es otro. ¿Vale? Porque el río Ebro tiene dos denominaciones variantes. El río Ebro es el identificador geográfico de todo el curso natural, pero en Cataluña es el Ebre y en la zona más cófona es Ebro y Vaya. Entonces, la gestión de este volumen de topónimos, manteniéndolos actualizados, la compleción del nomenclátor, bueno, pues, se jubilará mi hija y esto estará sin acabar. Porque es que está vivo, es que no hay forma. Entonces, también recibimos colaboraciones de usuarios de fuera, no solamente de administraciones. Y eso también nos ayuda a completar el nomenclátor. Porque no sé cuándo ha salido, y alguien lo ha dicho, ¿no? No sé cómo ha surgido, pero nosotros recibimos, cuando algo no aparece en un mapa, no penséis que la gente no se queja amargamente. O sea, y nos lo vocea. O sea, llega aquí al IGN y se queja, es que no aparece en el mapa oficial del IGN. Eso también nos ayuda a completar lo que aparece en nuestro mapa. Sí, Muchas gracias por la respuesta. Y quizás sería interesante pues, hacer una comparación, ¿no?, entre el mapa actual, aunque sea por regiones, por el tema de la escala y por... Si no lo habéis hecho ya, porque estamos en una institución mayor, pero bueno, ahí queda comparar un mapa con topónimos actuales con uno tradicional. A ver, en el curso que damos de toponimia, y a ver qué lo hacemos en zonitas, ¿no? Claro. Lo hacemos en zonas. Y es muy curioso ver cómo ha ido evolucionando el topónimo, cómo se ha ido tratando de diferente manera, cómo de repente llega una fecha, porque hasta una determinada fecha en España, desgraciadamente solo tienen un idioma. Los demás no existían y encima estaban muy pegamentados. Pero como a partir de una fecha, pues por fin surgen las lenguas oficiales, cómo vuelve a surgir el bilingüismo. Entonces, y se va viendo muy bien si lo ves, de edición por edición, sobre todo aquellos sitios donde hay una evolución mayor del mapa topográfico nacional, está muy curioso de ver cómo se han ido rotulando distintos elementos. Sí, yo me he peleado en este trabajo con 4, por decirlo de alguna manera, pero simplemente el topónimo, el litónimo de Caldera, ¿no?, pues se acuñó para la literatura científica de vulcanología hace 200 años, porque estos científicos que he mencionado pues, son de principios en la primera década del siglo XIX, o sea, 1800 y poco, y era un término que no existía, y bueno, lo acuñó Bombach, este geólogo, pero era un término que no aparecía, o sea, aunque su interpretación de lo que es una caldera volcánica era errónea, porque no tenía nada que ver con lo que explicaba, pero sí que se empezó a utilizar ese término para referirnos a lo que es una caldera, ¿no?
presión por colapso del cráter de un volcán. O sea, si solo con estos 4 ejemplos ya te va saliendo cosas, me imagino lo que tiene que ser con todo lo demás. Pero bueno, aunque sea de manera regional o así, algo comparativo sería interesante. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Vale, bueno, yo creo que tampoco tenemos mucho tiempo más. Entonces, pues nada, simplemente agradeceros vuestra presencia y podéis pasaros ahora, si queréis, a consultar la cartografía que hemos actualizado. Y nada, pronto esto estará también a descarga. Añadiremos la presentación de Gonzalo, que no ha podido asistir. Y nada, muchas gracias.